Un comentario importante sobre los requisitos a auditar. Cuando hablamos de auditorías legales, necesitamos saber qué auditamos. Hemos hablado de objetivos, hemos hablado del concepto, pero ¿qué auditamos? No auditamos ni más ni menos que el sistema de prevención de la empresa. ¿Qué es el sistema de prevención de la empresa? Es aquello que elabora el empresario, ¿de acuerdo?, para cumplir con los requisitos legales. Es un sistema que elabora el empresario para cumplir con los requisitos legales. Ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? ¿Eso significa que todos los requisitos legales que pretende cumplir el empresario son auditables? Ni muchísimo menos. Debemos centrarnos en los tres pilares que comentábamos antiguamente, hace un ratito, ¿de acuerdo? Primero, estudio de la evaluación de riesgo, insisto, estudio del tipo y de las actividades de la planificación preventiva. Y tercero, ¿cómo organizar eso? ¿De acuerdo? El estudio de la organización para conseguir que mis recursos humanos y materiales puedan llevar a cabo efectivamente esas actividades preventivas. No lo haremos nunca sin conseguir que la integración sea un punto más en nuestro sistema de gestión de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Realmente nosotros, el objetivo de la auditoría legal es evaluar la eficacia del sistema de gestión. ¿De acuerdo? La eficacia. Al final, cuando elaboremos el informe final, elaboremos la auditoría, redactemos el informe y lo entreguemos, nuestro último comentario será acerca de la eficacia de ese sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa. Y no habrá eficacia si no hay integración. La integración se consigue cuando todos los estamentos jerárquicos de la empresa están empapados de prevención, ¿de acuerdo? Esto a todas luces es algo utópico, ¿de acuerdo? Pero se puede conseguir. No hay eficacia de un sistema de prevención, de gestión de la prevención, si no hay integración en la empresa, a nivel horizontal y a nivel vertical, en todos los estamentos. Todas las decisiones, como bien habla el reglamento y la ley de prevención, todas las decisiones deben hacer partícipe, o de todas las decisiones deben sentirse partícipe todos los estamentos de la empresa, ¿de acuerdo? Por último, y antes de empezar a hablar de los requisitos según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, decir que a veces, y en los últimos tiempos los auditores nos encontramos con esta realidad muy frecuentemente, no debe ser un problema que el empresario, cuando a nosotros nos encargue o nos cargue con la obligación de elaborar esta auditoría legal en su empresa, nos encontremos con un estándar, nos encontremos con una norma estereotipada. En este caso, si hablamos de seguridad y salud laboral, hablaremos siempre de 8 a 18.001, ¿de acuerdo? En el momento en que nos encontremos con un sistema de gestión que está elaborado a merced o en similitud de OCHAS o de cualquier otro estándar, ¿de acuerdo?, no nos va a condicionar ni muchísimo menos. Ahora, a nosotros nos da igual evaluar o auditar, ¿de acuerdo?, la eficacia de un sistema totalmente estereotipado, como es este, ¿de acuerdo?, a un sistema elaborado en consonancia a los requisitos del instituto igualmente. Nos da igual. El problema sería, o la dificultad viene a la hora de elaborar el informe. Habría que destacar de una manera pormenorizada cuáles son los cumplimientos o los incumplimientos de los requisitos legales, los que afectan a la auditoría reglamentaria por un lado, y los requisitos internos o voluntarios, los que afectan al sistema OSHA, ¿de acuerdo?, al estándar OSHA por otro, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Es más, es una realidad, como he comentado antes, es una realidad que nos encontremos con este tipo de sistemas de gestión implantados, ¿de acuerdo? No les digo certificados, pero implantados en las empresas a auditar, ¿de acuerdo? Nos da igual, ¿vale? Lo único que elaboraremos efectivamente será un informe en el que destaquemos, en el que de manera facta encontremos las diferencias entre los incumplimientos o cumplimientos legales y los voluntarios o internos. El segundo pilar de la jornada de hoy se basa en el estudio, no muy pormenorizado, de los 45 requisitos que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo nos facilita, ¿de acuerdo? Ya les comentaba que había una laguna legislativa importante y el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo nos ha echado un cabillo a este respecto, ¿de acuerdo? El Instituto presenta 45 requisitos considerando, primero, que nuestra auditoría, y repito por tercera vez, se debe centrar, primero, en el estudio de la evaluación, segundo, en el estudio del tipo y de la planificación de las actividades preventivas, y tercero, en el de la organización de la empresa, y considerando
esos tres aspectos, ¿de acuerdo? Y que la integración en la empresa es una realidad, ¿de acuerdo? Partiendo de esas dos premisas, pues sistemáticamente cada uno de esos 45 requisitos que no vamos a nombrar hoy, ¿de acuerdo? Que no vamos a nombrar hoy, en el manual lo tienen ustedes de manera muy clarificadora, ¿de acuerdo? Pues se corresponden con el estudio de cada uno de estos tres pilares de los que llevamos hablando desde el comienzo de la jornada, ¿de acuerdo? Evaluación, planificación y organización, ¿de acuerdo? Cada uno de estos 45 son o se corresponden, ¿de acuerdo?, con estos tres pilares. Comentado muy brevemente los requisitos en torno a la evaluación de riesgo, ¿de acuerdo? Todos los puestos de trabajo en la empresa deben estar recogidos, debe estar realizada en torno a las condiciones del puesto y del trabajador, sobre todo lo especialmente sensible. Recuerden, ¿de acuerdo?, partimos de la base de que esta documentación o estos requisitos los debemos controlar todos, ¿de acuerdo? Recuerden que nos estamos enfrentando a una auditoría legal. Estos son requisitos que recoge el Reglamento de los Servicios de Prevención o incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley sobre Mínimos, como saben. Bueno, la evaluación de riesgos debe contemplar las situaciones de emergencia, debe contemplar procedimientos adecuados, la consulta de los trabajadores, ¿de acuerdo? Debe ser realizada bajo responsabilidad de personal competente. ¿Qué es esto de personal competente? Recuerden el capítulo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando habla de funciones y de competencia de los técnicos, ¿de acuerdo?, o de este personal competente. Debe estar actualizada. ¿Cuándo necesitábamos actualizar la evaluación? Lo recuerdan, ¿verdad? Perfecto. Con respecto a las medidas y actividades preventivas, debemos evaluar ¿qué? ¿Qué vamos a auditar bajo este epígrafe? Pues las medidas de prevención en el origen, de protección colectiva, de protección individual. Recuerden el carácter subsidiario de la señalización y de la protección individual aquí. Eso se debe tener muy en cuenta. Recuerden que priorizamos sobre la protección colectiva en detrimento de la protección individual, ¿vale? Carácter subsidiario, perdón, de la señalización y de la protección individual. ¿Qué más? Formación e información de los trabajadores, ya sabemos. Formación teórico-práctica adecuada, suficiente, información adecuada, ¿de acuerdo?, acerca de los riesgos generales, el contenido de la información que se ajusta a la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con respecto a las actividades para controlar los riesgos, controles periódicos de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, control y el mantenimiento, ¿de qué? De equipos de trabajo, de instalaciones, de elementos de protección individual, de los elementos de protección colectiva. Condiciones ambientales. Evaluaremos, ¿de acuerdo?, la elaboración de mediciones termohigrométricas, por ejemplo, la evaluación de mediciones de intensidad y concentraciones de elementos físicos, químicos, biológicos, el control de procedimientos, por ejemplo, de operaciones peligrosas. Con respecto a la vigilancia de la salud, pues evaluaremos pues, su ocasionalidad y su periodicidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que tenga protocolos o que elaboremos protocolos, que se sigan protocolos específicos para lactantes, embarazadas, trabajadoras que hayan tenido el parto recientemente, menores, trabajadores especialmente sensibles. Evaluaremos la eficacia igualmente de las actuaciones ante sucesos previsibles, ¿de acuerdo? Hablamos de riesgo inminente, riesgo grave, primeros auxilios, emergencias. Auditaremos las instalaciones contra incendios, las instalaciones de evacuación, los recorridos de evacuación. Deberemos tener en cuenta la actividad, el tamaño, el número de trabajadores, sin lugar a dudas, las características intrínsecas de la empresa, ¿de acuerdo? Eso determinará qué requisitos legales aplicar y cuáles no, ¿de acuerdo? Los planes de emergencia y autoprotección. Ejemplos, pues si hablamos de prevención de accidentes graves, tendremos que aplicar normativa Seveso, ¿de acuerdo? Reglamento 1254 del 99. ¿De acuerdo? Si hablamos de manuales de autoprotección en hoteles, pues tendríamos que aplicar el 47, el Real Decreto 47 del 2004 y luego el Real Decreto 393 del 2007. Evaluaremos también si se han tomado medidas para proporcionar primeros auxilios y asistencia médica de urgencia, ¿de acuerdo? Para esto deberemos tener en cuenta el tamaño de la empresa, la actividad, las posibles dificultades de acceso al centro médico. Un ejemplo que se adapta muy bien a este pequeño epígrafe
es la navegación marítima o fluvial, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos que aplicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Real Decreto 258 del 99, ¿no? Que habla de las condiciones mínimas sobre la protección de la salud y asistencia médica de los trabajadores de la mar. Este Real Decreto nos habla de qué asistencia médica llevar llevar a bordo, ¿vale? ¿Qué tipo de botiquines? Por ejemplo, dependiendo del tipo de navegación, ya sea marítima, ya sea fluvial, dependiendo de la manga, dependiendo de las loras, dependiendo del tipo de navegaciones, ¿de acuerdo? Pues a esto nos referimos, ¿de acuerdo? Incluso también deberemos evaluar el establecimiento de relaciones con servicios externos de urgencia. De nuevo lo podemos englobar a la navegación marítima y fluvial, más marítima que fluvial. Auditaremos igualmente la investigación de accidentes y otros daños para la salud. ¿Cómo funciona la empresa a este respecto en cuanto a la investigación de accidentes? Cuando se producen otros daños para la salud, ¿de acuerdo? Evaluaremos si se producen las investigaciones. Las investigaciones son esenciales. Elaboraremos el árbol de causa, o la empresa elaborará el árbol de causa para descubrir el porqué y para evitar que se repitan, ¿de acuerdo? Esto es esencial. Luego actuaremos sobre los frentes o sobre los cambios previsibles, ¿de acuerdo? Sobre la modificación de lugares, instalaciones, procedimientos de trabajo. Aquí pondremos en tela de juicio sobre todo que se apliquen los principios de la acción preventiva, ¿de acuerdo? Recordáis la acción preventiva, los 9 principios de la acción preventiva, ¿verdad? Una parte esencial dentro de nuestra auditoría es la evaluación de la eficacia de la coordinación interempresarial, de qué procedimientos llevan a cabo, ¿de acuerdo?, la empresa auditada cuando contrata los trabajos. Evaluaremos si se establecen los mecanismos de coordinación indicados en el artículo 24.1 de la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo?, cuando existen empresas concurrentes. En caso de ser titular del centro de trabajo, si se proporciona al resto de empresarios la información e instrucciones, según el artículo 24.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si contratamos otras empresas, si llevamos a cabo la vigilancia que nos obliga el artículo 24.3, 24.4. Y por último, si es una obra de construcción, si se cumplen las obligaciones que el Real Decreto 1627 del 97 proporciona a los promotores. Con respecto a la planificación de las medidas y actividades preventivas, evaluaremos escasos puntos pero importantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los procedimientos empleados en cuanto a las mediciones, a los análisis, a los ensayos, la oportunidad y la periodicidad, ¿de acuerdo? Con respecto a la vigilancia de la salud, igualmente, ¿de acuerdo? ¿Qué procedimiento llevamos a cabo? ¿Cuáles son las personas encargadas de llevar a cabo estas actividades preventivas? ¿Quiénes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su competencia? ¿De acuerdo? En la planificación preventiva, en ese cuadro que todos ahora mismo estamos imaginando, aparecen quiénes son los responsables, ¿de acuerdo? Necesitamos saber los responsables, sus funciones, su competencia, su formación. Si tenemos registros disponibles, ¿de acuerdo? Necesitamos también en la planificación preventiva que se establezcan plazos para la ejecución de actividades, de actuaciones puntuales y plazo para la ejecución de actuaciones regulares, las que debemos realizar año tras año, ejercicio tras ejercicio, ¿de acuerdo? La planificación se puede realizar, ¿de acuerdo?, de una manera anual, si el centro de trabajo, si la actividad es superior a un año o no. Necesitamos saber también estos periodos de vigencia, ¿vale? Por último, debemos verificar, y esto es lo más importante prácticamente dentro de la planificación preventiva, el orden de prioridades. Hemos comentado ya en varias ocasiones a lo largo de la jornada de hoy que la planificación preventiva o el orden de prioridad de la planificación preventiva de estas actividades que llevar a cabo están intrínsecamente relacionadas con los resultados de la evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Dependiendo de la evaluación de riesgo, esto nos va a dar una pista de qué prioridad darle a unas acciones o a otras. Esto es esencial.
Si no hay coherencia, lo hablábamos antes, ¿verdad? Hace un rato, si no hay coherencia entre esta planificación y los resultados de la evaluación de riesgo, apague y vámonos. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a la organización preventiva, las modalidades preventivas contempladas en el capítulo 3 de los reglamentos de los servicios de prevención, deberíamos verificar dentro de la auditoría una serie de cuestiones sencillas, pero capitales. Por ejemplo, si nos encontramos con la modalidad preventiva de los trabajadores designados, deberemos verificar que ellos disponen de información adecuada, de formación adecuada. Recuerden de nuevo el capítulo 6 del reglamento de servicios de prevención, ¿de acuerdo? De los medios necesarios para desempeñar su labor. Trabajadores designados. Si nos encontramos con un servicio de prevención propio, igual, de manera análoga, que tienen la información necesaria por parte del empresario, la formación idónea, ¿de acuerdo? Y los medios materiales, los medios técnicos, análogamente. Y por último, cuando el empresario opta por tener recursos propios y recursos ajenos, recuerden las dos primeras alternativas, ¿de acuerdo? Y completen con cerciorándose de que los conciertos con las entidades ajenas, ¿de acuerdo?, cubren las especialidades que no cubren con los recursos propios. ¿Me explico? Si tenemos dos disciplinas que cubren con mi servicio de prevención propio, con mis trabajadores designados, habrán dos disciplinas técnicas o médicas, ¿de acuerdo?, que debamos cubrir con el servicio de prevención ajeno. Esas evidencias las necesito yo también. Esos informes por parte del servicio de prevención ajeno los necesito. Dentro de la organización preventiva de la empresa a auditar hay otra serie de estamentos, hay otra serie de figuras importantes, ¿de acuerdo?, en la misma, como son los delegados de prevención, como es el Comité de Seguridad de Salud, si procede, ¿de acuerdo?, que existe este Comité de Seguridad de Salud. Con respecto a los delegados, necesitamos, casi de la misma manera que con los trabajadores designados, el SPP, el Servicio de Prevención Propio, que tengan la información, que tengan la formación adecuada, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué actividad tengan, dependiendo de cuál sea el convenio colectivo aplicable, se le exigirá una formación u otra, ¿de acuerdo? Y por último, que los medios necesarios que necesiten, pues dispongan de ellos también. La consulta a los delegados es esencial. Todas las decisiones en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de seguridad y salud laborales en la empresa deben pasar por el aro, por decirlo de alguna manera, de los delegados. Habla el artículo 33.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, recordad, ¿de acuerdo? Por último, el comité, si se constituye, si está constituido, ¿de acuerdo?, debe notificarse a la autoridad, ¿de acuerdo?, y debe convocarse periódicamente. ¿Con qué periodicidad? Pues depende de los convenios, ¿de acuerdo? A priori optamos, ¿de acuerdo?, trimestralmente. La información necesaria, este comité debe tenerla también. Por último, hablamos de la atribución de función y disponibilidad de recursos. Hemos comentado ya en varias ocasiones, sobre todo cuando hemos hablado del capítulo 6 de los reglamentos de los servicios de prevención, que partimos de la base de que la prevención está integrada, partimos de la base de que los departamentos deben tener información, formación y recursos materiales y humanos para llevar a cabo las actividades preventivas que les competan a cada uno de esos departamentos. Verificaremos igualmente que se notifica a la autoridad los daños, los accidentes, y que la documentación determinada por la normativa específica, las memorias, ¿de acuerdo?, de actividades se tienen, están en vigor, ¿de acuerdo? Y por último, exigiremos el chequeo de los informes de auditorías legales previas.